Naglia, Kaimpa Charanchimata, San Chinkachi Hurpikikia, Imangara, Newstakun attacking, San Chinkachi Hurpikikia, Kusa, Cheta Laguna Salita Charakichis, y Chaka Kunampuji Exuchis, Ascamanta Sudicha. ¿Qué es para ustedes Ascamanta Sudicha? Dígame, Ascamanta Sudicha significa sustantivos colectivos. Vamos a aprender hoy día cómo se formula, cómo se realiza, cuál es la estructura para hacer los sustantivos colectivos en nuestro idioma quechua. En nuestro idioma quechua es de contra fácil hacer los sustantivos colectivos. ¿Cómo será un sustantivo colectivo en quechua? ¿Saben? Sí, cosa es de contra fácil. ¿Cuál es la fórmula? Que el mismo sustantivo lo repites y automáticamente se convierte en un sustantivo colectivo. Les voy a poner 10 ejemplitos. A ver, 10 ejemplitos lo hacemos, ¿ya? Escribir rapidito. Priscay, quinza, tawa, pisca, sota, canchis, pusa, isco, chunca. Cosa, chunca. A ver. Alco es un sustantivo. ¿Qué significa? Jauría. Alco, jauría. Muy bien. Siguiente. Huasi. ¿Qué será? Pueblo. Huasi. Pueblo. Otro huasi más, ¿verdad? Huasi. Huasi, ¿qué es? Pueblo. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo es pez? Chayua. ¿Cómo lo convierte en un sustantivo colectivo? Este sustantivo lo duplico. Miren, otro chayua. Chayua significa cardumen. Muy bien. Siguiente, vamos a ver. Guaya. ¿Qué es guaya? Guaya es, a ver, soldado. Otro guaya. Si le pongo otro guaya, será pues ejército. Muy bien. ¿Qué es árbol? Árbol es malqui. Otro malqui, le agrego. ¿Qué será? Será pues bosque. Malqui, bosque. Muy bien. Siguiente. ¿Qué ejemplito más? A ver, muy bien. Orco. ¿Qué es orco? Cerro. Pero si yo pongo otro orco, será pues cordillera. Orco, cordillera. Cusa, arimi. Otro sustantivo, runa. ¿Qué es runa? Persona. Si yo pongo otro runa, ¿qué será? Significa en colectivo. Runa, gentío. Otro ejemplito, ¿qué más podemos poner? La chiva. La chiva, ¿qué es la chiva? Abeja. Otro, la chiva. ¿Qué será la chiva? ¿Qué es la chiva? Enjambre. Cusa. Siguiente. Rumi. ¿Qué es rumi? Rumi es piedra. Si yo le agrego otro rumi, será pues pedregal. Rumi, pedregal. Si yo pongo otro ejemplito, caca. ¿Qué es caca? De la piedra más grande. Caca. ¿Qué es caca? Significa roquedal. Muy bien. Otro ejemplo más puedo poner. Claro que sí, puedo poner urpi. ¿Qué es urpi? Bandada. ¿Qué es urpi? Bandada. ¿Qué es michi? A ver, michi, macha. Michi significa felinos. ¿Ya? Cusa. Arimi. Kunanka, chaita y acharanchis. Y mata. Ascamanta. Suticha. Iman ascamanta suticha. Sustantivos colectivos. Profe, ¿puedo hacer oraciones? Claro. Mira acá, vamos a aprovechar de nuevo esto. ¿Listo? A ver. La práctica. Y dice, alco. Primero hay que tener claro lo siguiente: sujeto, objeto y lo que es el verbo. ¿Ya? Muy bien. A ver. Alco. Orcopi.
purin. ¿Qué significa? La jauría camina en el cerro. Ustedes me tienen que hacer de esta forma. Orcope purin. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Más oraciones con otros sustantivos colectivos. Yahuequecuna, sipascuna, no cahuanca, chaycabayan, y chaca, tu pananquisca.